Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hablemos claro de lo que fue el recorrido de México en este Mundial 2026 con Javier Aguirre. El proceso venía respaldado por los títulos de la Liga de Naciones CONCACAF y la Copa Oro, lo que en teoría nos daba un impulso de confianza. Pero la pregunta real que todos nos hacíamos en el fondo era la misma. ¿De verdad esta selección tenía nivel para competir en una Copa del Mundo? La fase de grupos, el debut en casa contra Sudáfrica, parecía el escenario ideal para dar un golpe sobre la mesa. En el papel, siendo México el lugar 14 del ranking FIFA y ellos el 60, la gente esperaba mínimo una goleada. Una diferencia de 50 lugares tendría que notarse fácil, pero arrancó el partido y lo que vimos fue pura ansiedad y miedo a equivocarse. Aún así, la presión alta dio frutos rápido. Al minuto 9, Yaya Cito le regaló la pelota y Julián Quiñones puso el 1-0. Después Sudáfrica sufrió 2 expulsiones, teníamos todo para aplastarlos. Y en lugar de eso, el equipo se durmió, cayó en la desesperación y para colmo, César Montes terminó expulsado en el añadido por pura indisciplina. Ganamos 2-0, sí, pero teniendo ventaja de localía, altura y hombre de más, el resultado dejó un sabor bastante amargo. Luego vino Corea del Sur, un rival totalmente distinto, puesto 22 del ranking, con velocidad y una presión asfixiante. ¿Y qué hizo México? En lugar de salir a proponer, se metió atrás. El gol de la victoria cayó por un error de ellos, no por una jugada construida. Las cifras no mintieron. Corea nos superó con el 58% de la posesión, nos dobló los toques en el área, 11 contra 6, y generó las mejores ocasiones. México terminó asfixiado y pidiendo la hora. Ganar 1-0 sumaba puntos, claro, pero te dejaba pensando qué iba a pasar cuando enfrente tuviéramos a un rival que sí te liquide. Ganar defendiéndose solo alimentó una cautela táctica que tarde o temprano nos iba a pasar factura para el tercer partido contra República Checa. México ya estaba clasificado. En el ranking FIFA era una diferencia de 33 posiciones. Debimos dominar tranquilos, pero durante casi una hora pura imprecisión. Fue hasta el minuto 55 que se abrió el juego con un gol de Mateo Chávez a pase de Romo. Y 6 minutos después, Quiñones aprovechó una contra de Mora para poner el 2-0. Con el partido resuelto, Vasco le dio entrada a Memo Ochoa, su sexto mundial. Ya en el compensatorio, Álvaro Fidalgo puso el 3-0 definitivo tras una jugada entre Santi Jiménez y el Piojo Alvarado. La goleada maquilló, pero la realidad es que fueron goles que cayeron cuando el rival ya estaba completamente entregado. En el partido contra Ecuador, la cosa se puso seria. Ellos venían fuertes con su generación dorada, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, y de entrada nos pegaron un balón en el poste al 18. Esta vez México sí medio respondió. Quiñones pegó primero al 22 tras una buena contra del Piojo, y Raúl Jiménez firmó el 2-0 al 31, aprovechando un robo alto. Segundo tiempo Ecuador se desesperó, cayó en faltas, e Hincapié se fue expulsado al final. Así cerramos la fase inicial, 4 victorias, 12 puntos y ni un solo gol recibido. Los números en la tabla eran impecables, pero las sensaciones en la cancha dejaban la duda abierta. Y desafortunadamente, todas esas dudas terminaron por explotar en la cara en el momento más crítico, octavos de final. La trágica noche del Azteca. La noche del 5 de julio de 2026, en el Estadio Azteca, estaba servida para ser una fiesta inolvidable. Con la afición empujando y la ilusión a tope, México salió a jugarse la vida contra Inglaterra. Pero en la cancha, Thomas Tuchel le dio una lección táctica brutal al Vasco Aguirre. Inglaterra no necesitó tener la pelota, nos cedió la iniciativa, cerró espacios en el medio y nos castigó. Cuestión de 2 minutos, todo el sueño se terminó. Jude Bellingham se puso a chambear. El primero, aprovechando una desatención defensiva escandalosa, donde recibió solo en el área sin que nadie saliera a apretarlo. El segundo, rematando de cabeza tras un centro donde nuestra histórica debilidad en el juego aéreo volvió a quedar al desnudo. En 2 jugadas se evaporó la racha de 4 partidos invictos sin recibir gol. El Tri intentó reaccionar y, antes de irnos al descanso, Julián Quiñones pescó un rebote en el área para poner el 2-1 y encender de nuevo las tribunas. La puerta hacia la hazaña se abrió de par en par al minuto 54, cuando Yarel Cuanza vio la tarjeta roja directa por una falta dura sobre Jesús Gallardo. Teníamos más de medio tiempo por delante, un hombre de más, la altura a favor y a todo un país empujando. Pero ahí emergió la verdad más amarga de todo el torneo. México no supo qué hacer con la ventaja. La falta de imaginación táctica fue alarmante. Aguirre se mantuvo rígido en su esquema sin ofrecer alternativas ni generar variantes por las bandas. Repitieron la misma táctica una y otra vez. Tenían a Edson Álvarez neutralizado y Luis Romo ahogado por la presión inglesa. El equipo cayó en una tibieza desesperante, tocando el balón de lado a lado sin profundidad. Y para rematar la tragedia, la desconcentración terminó por enterrarlo. Al minuto 60, el arquero Raúl Rangel cometió una barrida innecesaria sobre Anthony Gordon, que terminó en un penal cobrado por Harry Kane para el 3-1. Con todo su esfuerzo, Raúl Jiménez cobró un penal al 69 PRI para el 3-2. Minutos finales fueron pura impotencia, centros a la nada y ganas, pero sin un solo gramo de fútbol. El juicio final al terminar el partido, el propio Aguirre lo resumió sin rodeos en la conferencia de prensa. Equivocamos 3 veces y lo pagamos caro. Ante un rival de las grandes ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto y los errores nos eliminaron. La eliminación 3-2 en octavos fue un golpe de realidad seco. Demostró que la solidez defensiva de la fase de grupos era un espejismo sostenido por rivales que no supieron exigirles al máximo. Cuando enfrentamos a una potencia de verdad, salieron a flote las vulnerabilidades de siempre, la fragilidad bajo presión, la incapacidad de ajustar tácticamente desde el banquillo y los descuidos infantiles en momentos clave. México firmó un torneo que maquilla los números en la tabla, que en la cancha nos vuelve a dejar la misma lección de siempre. Jugamos como nunca, perdimos como siempre.